Antes se leyó ese texto de la primera carta de Juan, sorprendente, donde se dice, ahora somos hijos de Dios. Todavía no se ha manifestado lo que seremos, cuando Él se manifieste seremos como Él, etc. Y se dice algo extraordinario, y por lo tanto no pecamos. Que eso es asombroso, porque todos decimos, hombre, cuidado, que en nuestro natural transgredimos la ley. Pablo lo dirá, este cuerpo de muerte me lleva a una rebelión. Sí, pero Dios, que es el que califica, ha quitado el pecado de nosotros. Por lo tanto, no hay pecado. Cuidado, Emilio, que entonces la gente hará lo que quiera. Ninguno de los redimidos hará lo que quiera. En todo caso, querrá servir al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Esa es la enseñanza de la Escritura. Nosotros no podemos cambiar el argumento. Oye, no anuncies la gracia de Dios y el poder de Dios, no anuncies la libertad, porque la gente va a hacer un mal uso de la libertad. Bueno, hijo, pues allá ellos, pero tú tendrás que anunciar la libertad al cautivo, la vida al que estaba muerto, o no anuncias el Evangelio. Pues eso es lo que tenemos delante. Hoy vamos a considerar, de manera resumida, evidentemente, algo que casi siempre está ahí a nuestro alcance, en nuestro entorno. Hemos sido librados también de Satanás. Hemos sido librados de Satanás. Esto es asombroso. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Y hemos sido librados, todos los redimidos, de esas obras. Desde el más pequeñito, esto hay que subrayarlo siempre, yo lo hago, no el que tiene una reflexión sobre ese tema que alcanza un grado de aceptación, no, eso es de Dios y lo otorga a sus redimidos y no hay más. Y estos redimidos son de toda raza, de toda nación, etc. Y eso lo va contemplando la realidad histórica en el tiempo, evidentemente. Nosotros estamos en ese Jesús que deshace las obras del diablo desde antes de la fundación del mundo. Pero no hemos venido a la experiencia y a la declaración de esa verdad hasta que hemos nacido. Y luego de haber nacido, en el sentido histórico, pues a unos le ha venido esta verdad desde que nacieron más o menos, otros con una edad, otros con otra, unos en una circunstancia, otros en otra. Fíjate, el apóstol Pablo, en su experiencia, como él lo cuenta, ¿cuándo le llega esa experiencia? Habiendo sido un modelo de judaico, hebreo de hebreos, cumpliendo la ley, llega un momento en el que él pretendía que estaba cumpliendo la ley y Dios le hace comprender que estaba condenado por la ley, que él pensaba que estaba cumpliendo con toda fidelidad en su razonamiento, hasta el punto de llevar presos a los judíos que se habían convertido al cristianismo, aquellos que confesaban que Jesús, el Mesías, había resucitado. O sea que, venido el tiempo, se establece esa relación de Dios con nosotros, en la circunstancia variable de cada uno, que incluso varía enormemente con la época. No es lo mismo el siglo XIII que el siglo III, y desde luego no es lo mismo el siglo III o el XIII que el XXI en el cual estamos. Pero el Señor en ese tiempo recobra, toma para sí a los suyos y a cada uno, y luego colectivamente, que por eso subrayaba eso de que toda la gloria que Dios ha establecido suya, pero que la da a sus hijos, la tenemos completa, es toda nuestra, porque nosotros somos parte de ese cuerpo. Bueno, pues en ese planteamiento tenemos que también ahora pensar, porque se nos dice, Jesús en la cruz, el que desde antes de la fundación del mundo creó el mundo, cuando Él es redentor,
cuando Dios el Creador aparece para nosotros en su revelación como el Dios Redentor, también nos ha redimido, nos ha librado de la potestad del pecado, nos ha librado de la potestad de la muerte, nos ha librado de la potestad de la desesperación, nos ha librado de la potestad de la ineficacia, del vacío, de la vanidad, y nos ha librado de la potestad de las tinieblas, de la realidad, que por eso digo es muy reducido lo que yo voy a comentar, de Satanás, entendiendo por ese término una entidad, un personaje que es cabeza de un cuerpo también, de unos elementos que están ahí, de un elemento angélico, de ángeles que se revelan, de los cuales no sabemos apenas nada, se nos indica ahí y punto, no sabemos más, ni hay que meterse en más, porque cuando te metes en más, precisamente lo que caes es en las redes de ese personaje que es falsificador, es mentiroso y cuidado y homicida, siempre mata, nunca da vida, él no tiene vida en sí mismo, él no puede darla, él lo que tiene es muerte y siempre mata. Por eso cuando la ley no está en la gracia de Dios, se convierte, esto es tremendo, en un instrumento de Satanás, en un instrumento con el cual mata, con el cual daña, con el cual ofende, y esa es, ofende a Dios, esa es la tarea del diablo desde el principio. Para esto podemos pensar en muchos textos. Voy a leer algún versículo solamente, pero bueno, voy a leer algo de la conversación que Dios, Jesús, tiene con los discípulos judaicos de su tiempo, en esa conversación clásica que aparece en el Evangelio de Juan. Oye, vosotros, ¿qué decís? No, somos hijos de Abraham, somos libres. Y el Señor les dice, y por eso lo voy a referir, oye, vosotros no sois libres, ni sois hijos de Abraham, vosotros sois hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ese planteamiento que es muy conocido, cuando se habla de yo soy la verdad, el camino, la vida, etcétera, pues en ese contexto aparece esta conversación. Le dijo Jesús, mira, oye, que la verdad os hará libres. Hay unos que responden en esa conversación, no, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. En el versículo 39, por ejemplo, Jesús les dijo, capítulo 8, versículo 39, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. La verdad no la podéis tolerar porque sois de vuestro padre, que es mentiroso. ¿No hizo eso vuestro padre o no hizo eso Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces, fijaos que dijéramos eso hoy en el mundo religioso, que le dijéramos, oye, que vosotros no estáis haciendo las obras de Dios. Pensad en la iglesia que queráis, evangélica, católica, que le dijéramos, no, vosotros no estáis haciendo las obras de Dios, vosotros no estáis honrando a Dios. Y nos dirían, ¿cómo que no? Pero si fíjate, estamos diciendo Señor, Señor, desde el principio. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Fijaos el argumento por donde se les había ido a estos en su razonamiento, que no eran nacidos de fornicación, o sea que pasan a un plano totalmente social, sociológico. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque habían dicho un Padre tenemos que es Dios, porque el diablo siempre te va a decir eso, que tu Padre es Dios, pero a su manera. Ese es el gran engaño del inicio, y ahora iremos un poco a eso. Me amaríais a mí,
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es evidente, pero fijaos, no ha permanecido en la verdad, con lo cual, sin entrar en especulaciones, es evidente que así como el hombre fue creado y luego se estropea, también el mundo angélico tuvo una creación por parte de Dios y una parte de ese mundo se estropea. Y hay una parte que queda en relación con la verdad para el servicio de Dios, porque Dios la elige. Hasta ahí podemos ver ese planteamiento de elección de Dios, de soberanía de Dios, en el que Él dispone que una parte de ese mundo angélico que Él ha creado no se va a pervertir. Y otra parte sí, eso está en sus designios y nosotros ahí ni entramos ni salimos, pero tenemos que entrar en su comprensión. Porque evidentemente el ser humano, Adán y Eva están allí, y ellos van a rebelarse contra Dios de manera asombrosa, que ya esto es, digamos, un aviso, Mira, allí hay muchos mandatos positivos, evidentemente, señoread en la creación, cuidarlo todo, calificar a las cosas con su nombre, es decir, que el ser humano tiene allí un montón de mandatos, bueno, para toda la creación. Mira que si queremos tener ahí obediencia, pues toda la obediencia del mundo, para toda la creación. Pero hay un mandato, uno solo, que es de freno, que es en el cual se le va a decir al hombre, pero no te pases, recuerda que tú no eres Dios, no te endioses. Tú puedes dominar la creación, pero no te endioses. Por lo tanto, hasta ahí llegas y de ahí no pases. Y el diablo, que ya estaba en rebelión, lo que le dice es, usando la ley, usando al único mandamiento que en ese momento había. Curioso, ¿eh? Dice, hombre, a ver, lo que Dios está refrenándote es de que tú seas igual a Dios. Piénsalo bien. ¿Qué te ha dicho? Que no llegues ahí, pero tú puedes llegar ahí o no. Puedes, ¿verdad? Porque tú extiendes tu mano y ya pasas y ya. Luego no podrás pasar, porque te van a poner allí un freno, un ángel con su espada y tal. Cuidado que luego ya no. Pero ahora de momento, ¿tienes tu libertad para pasar? Sí. Pues hijo, usa tu libertad. Endiósate. Claro, no le está diciendo endiósate. Lo que le está diciendo es, entiende bien lo que te han dicho, que realmente ahí hay una intención un poco rara, porque Dios sabe que como tú des ese paso, serás como Él. Y ambos caen en la rebelión, instigados ciertamente por el diablo, que tiene poder sobre el ámbito en el cual ha sido dispuesto ese poder, siempre indirecto. No lleva a Adán y a Eva, no los lleva empujándolos contra su voluntad, sino que dispone el mecanismo de esa voluntad. Con lo cual luego sabemos que de sí propio el ser humano se ha rebelado contra Dios y ha muerto. Y ahora tiene esa muerte. Y en esa muerte, pues ha sido hecho, a ver, con los límites que se quiera, pero ha sido hecho siervo del que tiene la muerte, del que mata, que es el diablo. Y ahora la humanidad, pues está en esa condición, sin caer en especulaciones rarísimas, porque eso hay que frenarlo. Gente que ve al diablo por todas partes. Cuidado, no lo veamos por todas partes, pero tampoco lo olvidemos. Las guerras, las calamidades, lo terrible de la situación actual misma, la terrible
inhumanidad. Todo eso proviene del pecado, pero cuidado, hay también un individuo, una persona con sus siervos que están funcionando. De tal manera es esto así, que eso produce una enorme confusión. Y hay que advertirla. Aquí lo hemos hecho muchas veces, pero hay que volver a advertirla. A ver, Pablo lo dice. Oye, cuidado ahí, que Satanás tiene a sus ministros de Satanás. Sí, en el Apocalipsis aparece una iglesia que dice, allí los que hay son sinagoga de Satanás. Oye, podríamos decir hoy, cuidado que hay multitud de iglesias locales grandiosas de todo tipo, que son ministerios de Satanás. ¿Cómo? Hombre, el ministerio de Satanás estará en la idolatría pagana de no sé dónde, estará en los crímenes de no sé qué personaje, pero en las iglesias. Pues sí, hijo, en las iglesias. ¿Dónde va a estar más a gusto y más con su propósito de destruir? ¿Dónde va a usar más su engaño? Que en ese campo. Tened cuidado, dice Pablo, que los propios ministros de Satanás se visten como ángeles de luz. Por lo tanto, eso es lo que hay que tener cuidado. Los actos diabólicos no estaban en el Imperio Romano. Ahí también, evidentemente. ¿Dónde empiezan a estar? Pues en el inicio mismo de la Iglesia. Ahí están ya Simón el Mago, que quiere coger una cosa, exorcistas ambulantes que iban por aquí o por allá, gente que quería dominar. O sea que el modelo satánico no es un modelo extraordinariamente evidente que está ahí en el mundo pagano, en el mundo de la superstición. No, luego se mete ese mundo pagano y de la superstición en el cristianismo, como antes se había metido en el judaísmo, dicho sea de paso. Y esto es sorprendente, pero ya apuntemos esto. Cuando Dios dispone la creación del mundo y ha dispuesto que Dios Hijo sea el redentor de su pueblo y por lo tanto del mundo, el redentor del mundo, el redentor de la humanidad, porque la humanidad no se ha perdido, porque hay esa parte de la humanidad que ha sido rescatada por Él. Cuando Él ha dispuesto esto, también ha dispuesto su labor, su acción, como aquel que deshace las obras de Satanás o del diablo. No lo olvidemos. Y esto es lo que ahora también hace que podamos alegrarnos al sabernos que eso es tremendo, libres del poder, del pecado, de la muerte, del poder de Satanás. Esto es así. Pero advirtamos, tengamos eso en cuenta. Cristo mismo es tentado, es llevado al desierto por el diablo, y eso es un ejemplo de cómo la Iglesia también será tentada de esa manera. Nuestro Casiodoro de Reina tiene en ese sentido un comentario breve al capítulo de Mateo donde eso se trata, las tentaciones de Cristo, es muy bueno, extraordinario, y él menciona ahí cómo la Iglesia cristiana también recibe siempre las mismas tentaciones. Primero la pobreza, oye, que la Iglesia está ahí sin tener ni que comer, perseguida, hambrienta. Luego, con la gloria del triunfo, te tiras desde lo alto y nadie verá que te has estrellado porque los ángeles vendrán a cuidarte, etc. Ese modo, ese método está ahí, pero está siempre. Y no nos olvidemos de algo que, bueno, que tiene ahí su miga, A ver, que el diablo actúa contra la humanidad, en ese caso Adán y Eva, con la ley. Y con la ley los mata, aunque ellos se matan a sí mismos, también hay que decirlo, no es que fueran obligados. Y esto es un terreno interesante, porque eso ha sido luego la manera normal de actuar, y hay que tenerlo en cuenta. He mencionado aquí alguna vez, últimamente en estos sermones, un dato sorprendente. Oye,
Mira que sería una ocasión idónea de reflexionar bien sobre lo que era la rebelión contra Dios y actuar en consecuencia. Oye, porque Adán y Eva tienen el recuerdo de lo que antes había. Habían sido expulsados, pero ellos tenían el recuerdo. Ellos sí tenían memoria de eso. Sus hijos que nacen fuera no pueden tenerla, pero sí pueden tener la memoria de lo que sus padres le cuenten, evidentemente. Bueno, pero esa sociedad crece, pero es que ya en su inicio hay uno, un tal Caín, oye, que mata a la hermana. Hay más presencia de Satanás ahí, y luego hay una generación extraordinariamente culta y llena de poder y de dominio sobre la tierra, que es la que está antes del diluvio, de lo que se llama el diluvio, y en esa generación, esto es algo sorprendente, pero que ya tenemos que tenerlo en cuenta. Oye, que allí el que parece que ha triunfado es Satanás. Satanás está actuando en esa cultura, evidentemente, como actúa en Caín y en todas las generaciones. Pero, ¿cuál es la sensación? Diría hoy uno, oye, pues aquí Dios ha perdido la batalla, porque Él mira a la tierra, mira a la cultura, mira a su creación, mira a la humanidad y dice, pero si esto es una calamidad, aquí solo hay rebelión. En consecuencia, cualquiera que mida las cosas como se hace hoy por estadística, diría, oye, a Satanás le han puesto millones de likes, millones, y a Dios ni uno. Bueno, ahí hay uno que le puso un tal Noé, pero no hay nada. Oye, ha perdido. Aquí el que ha triunfado es el diablo, la cultura diabólica, la cultura cainita, porque esa tiene millones y millones de seguidores. Dios mira y dice, oye, que están todos con este, conmigo no hay nadie. ¿No parecería que ha perdido Dios? Que ahí el Dios Jesús, el Dios Redentor, está totalmente desechado. Aprendamos la lección. Esa situación está ordenada por aquel que parece que pierde, por aquel que parece que no está. Y eso ha sido así hasta el día de hoy. Por lo tanto, en el mundo de la cristiandad, de lo que queramos ver, parece que el propósito de Dios, que la voluntad de Dios, que sus redimidos no tienen ni un like, y que los otros, cada uno en su estilo y con todos sus dioses, eso están atrayendo a multitudes. El que domina es el Señor. Y el Señor ha deshecho las obras del diablo. ¿Cómo las ha deshecho? Sería la reclamación de cualquiera hoy día, Oye, ¿cómo las ha deshecho? Ven aquí, tío, si mira la humanidad cómo está. ¿Cómo va a deshacer las obras del diablo si las obras del diablo son las que triunfan? Hijo mío, tú no te das cuenta de que esto tiene una temporalidad. No te das cuenta de que esto es el orden de Dios. Vete al principio y al final. Y esta es la palabra poderosa para el creyente, que ante la situación específica de toda una sociedad extraordinaria, llena de iglesias, llena de templos, o imagina a alguien que esa sociedad que se destruye con el diluvio no tenía templos, o no tenía religiones, o no tenía seguidores del Creador, seguidores de Dios, evidentemente, pero con el plano de las obras del Padre, que es mentiroso desde el principio y que mata. Pero cuando nosotros decimos que nos ha librado de las obras del diablo, que no lo decimos nosotros, oye, lo acaba de decir Juan, cuando calificamos nuestra situación como haber sido librados de Satanás, alguno puede decirnos, bueno, ¿cómo que hemos sido librados de Satanás si nos están persiguiendo? Fijaos en nuestra iglesia aquí en Sevilla en el siglo XVI. Ellos podrían cantar eso, evidentemente, y lo hacían, pero tenían la Inquisición en lo alto que los quemaba.
¿quién está ahí venciendo? Pues vamos a ver, la fe que vence el mundo está venciendo. ¿Y nosotros qué conclusión sacamos? ¿Que el modelo religioso dominante que aplasta a la pequeña iglesia de Sevilla es el que triunfa? No, porque ellos con todo eso no pueden dejar nunca de ser de su Padre. Ellos no pueden nacer de nuevo. Ellos son hijos de vuestro Padre y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y nosotros los redimidos, que puede ser un grupo más pequeño, más grande, en alguna época ha sido un grupo notable, como en el inicio de la Reforma, después no, tampoco tanto, pero bueno, ha sido así. Y en nuestro presente, bueno, por ahí andamos, pequeña manada de nuevo, vale. Pero ese grupo, dice nuestro Juan, es hijo de Dios. Habéis sido hechos hijos de Dios. Y por lo tanto, no pecáis. Por lo tanto, en vuestra condición de hijos no hay pecado, no hay rebelión. Y por lo tanto, el acusador, el que solo triunfa por el pecado, no tiene ningún poder sobre vosotros. Que luego está nuestra vida con nuestros achaques, nuestras piltrafas, eso es otra cuestión. Pero, porque es otra cuestión. La realidad, ¿cuál es? Que en la cultura extraordinaria después de la caída, ¿Dios ha desaparecido? ¿Dios ha perdido? ¿No parece que Dios ha perdido también en el paraíso? ¿No parece que Dios ha perdido a sus criaturas excelentes, Adán y Eva, donde Él pone su gloria? ¿No parece que ha perdido? ¿Pero ha perdido? ¿El Redentor ha perdido? Pues esa es la lección también para contemplar a lo largo de la historia. Y en ese sentido recordemos que nosotros tenemos esa acción de Dios sobre cada uno de nosotros en nuestra vida, que a veces podemos describir esto, que Él controla, que Él domina, pero a veces no podemos explicar cosas. Eso es evidente. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la acción de Dios con la cual Él nos ha hecho hijos suyos, que nosotros no sabemos cómo es. O sea, que hay en Dios el poder de Dios funcionando, su voluntad, su acuerdo con el Redentor, etcétera, en el cual nos convierte y nos hace hijos suyos. Eso es de Dios. Incluso la realidad propia del ser hijo de Dios todavía no se ha manifestado. Está aquí, tiene sus señales, tiene su esperanza, pero cuando Él se manifieste veremos cómo hemos sido hechos nosotros sus hijos. También eso pasa, hay que tenerlo en cuenta, con los hijos del diablo, que todavía no se manifiestan como lo que son. Se manifiestan como ángeles de luz. Pero ¿quién puede verlos? Los que hemos sido sacados de esa situación, los que hemos sido sacados de nuestro impulso de ser como Dios, el que no quiere nunca ya más endiosarse, el que, como Pablo dice, tengo que estar pendiente de no caer de nuevo en ese planteamiento. ¿Y eso de dónde proviene? ¿Solo de Dios? Por lo tanto, el que nos ha librado de la potestad del diablo, cuya potestad tiene fuerza solo por el pecado, no es que sea un Dios contrario al Dios creador y que se peleen, no. El uno está en su trono y el otro está a su servicio. Ese es el planteamiento. ¿Cómo se manifestarán los hijos del diablo? Pues ya el apóstol ya los ve. Juan dice que allí había una iglesia que tenía una sinagoga de Satanás. El relato de la Sagrada Escritura es siempre el mismo. Oye, que quieren ser como Dios. El narcisismo puro. ¿Y eso dónde está? Pues donde está el trono de Dios, en la iglesia, en su templo. El diablo, cuando en la época de Cristo
obra para llevar a la cruz a Cristo con mentiras, con aquel que era su siervo, aquel que estaba destinado para engañar a aquella comunidad y que venda al Señor. Cuando eso ocurre, ¿quién ha triunfado en apariencia? Pues el diablo. Anda que no. Cristo está allí, crucificado. Los suyos están en el templo tomándose un recreíto. Han vencido. Incluso sus discípulos están dispersados. No saben qué pasa. Pero ¿quién ha vencido ahí? ¿Eso quién lo ve? Pues hombre, es una experiencia que no se ve. Y esa es la vida del creyente. Esa experiencia, vemos su triunfo cuando ha pasado. Nosotros no podemos fabricarnos una experiencia de futuro. Dios sí, va llevándonos y ahora podemos ver cómo Él nos ha redimido. Y eso en parte porque hasta que no lleguemos al final no veremos cómo hemos sido redimidos. Pero ahora ya, y esto es lo acreditado, ahora ya somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Y ahora ya estos, una inmensa mayoría, las aguas del mundo, son hijos de su padre, del diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Pero siempre el poder satánico siempre es un poder mediado, es un poder que tiene que, incluso en algunos casos hasta que pedir permiso, ¿no? Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido, Pedro, que tu fe no falte. En el caso de Job también, ¿no? Como hay un control, y eso hay que tenerlo en cuenta. No sabemos cómo funcionan estas cosas, pero lo que sí sabemos es que el modelo demoníaco se introdujo en el cristianismo como estaba en el judaísmo, ¿eh? En el judaísmo había demonios por todas partes. Por eso también una de las señales potentes de la manifestación de Cristo como Hijo de Dios era el vencer esas señales, el vencer a tantos diablos que había por todas partes. Es que el mundo judaico era un mundo diabólico, nunca mejor dicho. Pero el cristianismo siguió por la misma senda. Y nosotros vemos que en el inicio de las primeras comunidades cristianas se había caído en unas supersticiones enormes. Oye, para vencer a Satanás, para vencer al diablo, todavía en las misas se hace eso de echar incienso en las comunidades. Se hacía por una razón doble, porque con el incienso era la oración, era la presencia de Dios. Se echaba al diablo y al mismo tiempo se llegaba al cielo. Había como una especie de comunión con el cielo. Pero eso ya fueron supersticiones tremendas. Y ahí aparecían los diablos por todas partes, tú. De hecho, en el bautismo, una de las frases o uno de los ritos verbales que se hacía era que con el agua y luego incluso echando un poquito de sal y todo eso, que todavía en algunos sitios se hace, se vencía a los demonios. Y que ya el bautizado con ese agua quedaba preparado para luchar contra los demonios. Y el agua bendita en los templos, cuando se hacía la señal de la cruz era una indicación, que esto es puro paganismo, pero era una indicación de vencer a los demonios. Y por eso todavía hay gente hoy que se presigna, ¿no? Ahí al salir de la casa hay muchos también de manera un poco frívola, ¿no? Que se presignan cuando salen a jugar al fútbol, ¿no? Y parece que allí habrá muchos demonios en el césped. Pero bueno, eso es así. Oye, que uno ya encuentra esos rasgos en las primeras comunidades cristianas. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo podemos ver eso ahora? Pues hijo, que el diablo está allí. Con la señal de la cruz tú no vas a expulsarlo. Lo que acreditas es que está dentro. ¿O es que piensas que es de Dios eso que con una señal expulsa al demonio? ¿O tienes un poder? Eso es del diablo, ese es el engaño. Eso es hacerte Dios. Eso es endiosarte. Y pretender que tienes un poder en eso. Contra precisamente el demonio. O sea que el demonio es tan engañador que en estos casos se instala en la cristiandad, en su liturgia, con ritos que pretenden expulsarlo.
Bueno, pues esa es la liturgia cristiana en muchos casos. No lo olvidemos. No lo olvidemos. ¿Y por qué podemos decir nosotros esto en esta congregación? Porque hemos sido librados del poder de Satanás. Y podemos decir, como Pablo y otros, oye, que estos ritos son del diablo. Y que por lo tanto, como Pablo indica, mirad, tened cuidado, no vayáis a pensar que podéis tomar la copa del Señor y la copa de los diablos. Que la Santa Cena es otra cosa, que la comunión con el Señor es otra cosa. No me pretendas tener comunión con las obras del diablo. Pero esto es muy común, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos dicho aquí, oye, es que esta gente, cuando te proponen a lo mejor la ley, el cumplimiento, la moral, no sé qué? Bueno, hijo, ¿y con eso qué quieres? Servir a Dios. Pero si te dice Dios que te ha sacado de la servidumbre pecaminosa de esas cosas, ¿cómo vas ahora con ellas? ¿Cómo vas con tu endiosamiento, con tu moral, pretender servir a Dios o mostrar la gloria de Dios? A ver, hijo, ¿la gloria de Dios la vas a mostrar con las obras del diablo? Hombre, muéstralas en todo caso declarando que han sido derrotadas, pero no me las pongas en el primer plano y pienses que eso es glorificar a Dios. Un desastre. Pero en la cristiandad ocurrió. ¿Cuántas veces he mencionado el caso de, por ejemplo, Atanasio, que es un defensor de la divinidad de Cristo? Había unas mezclas enormes en todo esto, ¿eh? Un gran defensor de la divinidad de Cristo contra Arrio, etc. Y te hace una biografía de este eremita allá en el desierto, al Antonio Abad, no que lo haga otro Antonio, San Antonio, que estaba allí en el desierto con sus visiones, un sinvergonzón. Ese hombre era un perdido mental, ese hombre no tenía ni idea, te pone unas cosas de santidad que nada tienen que ver con la santidad. Ese hombre cuya santidad le llevaba a no lavarse para no tocarse el cuerpo, cosas de ese tipo. Bueno, pues este Atanasio escribió la biografía de Antonio y a través de él la colocó en el cristianismo como un modelo de santidad. Eso es puro diablo, funcionando ahí, mezclando las cosas. Aún en siervos del Señor se mezclaban todas las cosas. Y cuando están las persecuciones, a ver, el diablo es el que persigue. Claro, el diablo estaba en el Imperio Romano. Solo el Imperio Romano. El imperio sasánida, que también persigue, ese no aparece en las películas de Romano, curioso. Bueno, ese es el diablo. Y es verdad, allí el diablo estaba persiguiendo y derramando sangre. Pero aquellos que pensaban que con el martirio llegaban a Dios, estaban también siendo guiados por el diablo. O sea que el diablo, en muchos casos, era el que derramaba la sangre de los cristianos, sociológicamente recibidos así, pero era también el que estaba en el derramamiento de sangre meritorio de los cristianos, ¿o no? Pues claro que sí. Cuando ese modelo de martirio se consideraba como un bien que ya te colocaba directamente con Dios, que hoy los musulmanes, algunos de ellos piensan que hacen eso, que como mueras como mártir, directo ya a su paraíso. Bueno, pues esto muchos cristianos lo hacían en los siglos primeros en las persecuciones. Y esto es así, esto no es una teoría. Entonces, ¿qué vemos? Pues que el diablo estaba en los que derramaban la sangre, en los que torturaban, en los que quemaban y mataban, pero también en estos que pensaban que ese acto prácticamente los endiosaba. Y esto no es una broma, porque esa gente luego fueron consideradas prácticamente como dioses, como santos, que con sus méritos colaboraban con los méritos de Cristo. Oye, que esto no es una bromita, que esa gente fueron asumidos por ellos y por los demás, tan endiosados que pensaban que tenían un mérito que podían poner al lado del mérito de Cristo.
Es el colmo de la confusión. Pero bueno, la Iglesia de Roma, cuidado, que cuando te habla de los méritos de los santos, que por eso los tienen ahí, piensan en eso. Pero eso se inicia ya en los primeros siglos. Y el diablo estaba por todas partes, pretendiendo echarlo, lo estaban metiendo dentro. Otro episodio que brevemente os pongo, creo que lo he comentado alguna vez. Hay uno de los padres de la Iglesia, Ambrosio, que fue el que convierte luego a San Agustín. Pues este Ambrosio de Milán era un personaje muy notable, también con muchos errores, pero bueno, este era uno de los que hoy día muchos evangélicos lo considerarían casi un padre ideal para hoy, porque él obligaba a que el emperador se arrodillara, que llegara a la iglesia con vestiduras de penitente, en fin, hay unas cosas curiosas en él, obligando al emperador a que pasara por, digamos, por la mediación de la estructura eclesiástica. Pero él quiso hacerse una iglesia, curioso, quiso hacerse una iglesia para estar allí enterrado el hombre, nada más y nada menos. Esa es la gran basílica de Milán, ¿no? De este Ambrosio, San Ambrosio de Milán. Bueno, pues es en esa construcción. No podía haber una buena construcción sin mártires. La Iglesia Católica, no lo olvidemos, para establecer una nueva parroquia, el edificio tiene que estar sostenido y consagrado a alguna reliquia. Eso es ley, que eso no se dice mucho, pero tiene que ser así, si no, no vale. Bueno, tiene guacho el asunto. Bueno, pues, oye, tú no vas a construir allí una basílica decentita sin mártires, pero no había tantos mártires, porque algunos estaban en Roma, otros tenían los huesos en otros sitios. Muchas veces un obispo enviaba como una gran, una gran obra de caridad a otra iglesia, un cachito de la reliquia de algún mártir, porque eso se consideró ya en el siglo IV y V como la gloria de la iglesia. Eso es puro diabolismo. Bueno, pues, el colmo, ¿cómo descubren a dos mártires en el sitio que estaban haciendo la basílica de Milán, la de San Ambrosio? Bueno, San Ambrosio en el futuro, todavía no lo habían hecho santo. Porque cuando estaban allí cavando los albañiles, descubrieron, sin ADN ni nada, los huesos de dos mártires, Gervasio y Protasio. Vaya nombre, ¿no? Bueno, pero eran dos hermanos, mártires, allí estaban. ¿Y por qué estaban allí? Nadie lo sabe. ¿Y qué dice la crónica? Que se demostró que eran Gervasio y Protasio porque varios demonios salieron berreando, dando gritos y palabrotas. A ver, hijito, eso es puro diabolismo. O sea, que esos mártires han expulsado a los demonios. Hijo, los demonios están en esos mártires, que se conservan todavía en la Basílica de Milán. Allí están con Ambrosio y Gervasio y Protasio. Allí está el diablo, ¿o no? De eso nos ha librado el Señor. Y por eso podemos decir estas cosas. Porque eso para el gran Ambrosio, oye, porque el Ambrosio este también hizo cosas positivas. Para él aquello fue ya la acreditación de que aquella basílica era, sagrada. ¿Por qué? Porque aparecieron las reliquias. Y el modelo de reliquia, ese es un modelo diabólico total, pero engañoso, porque hacen uso a veces pues de la acción que tienen los apóstoles contra los demonios, etcétera, y eso lo quieren trasladar luego a unos huesos que tampoco se saben ni siquiera de quién eran. Allí aparecieron unos huesos. O, para irnos no muy lejos, en España, oye, en Santiago, allí está el cuerpo de Santiago. ¿Cómo llegó allí? Mejor no contarlo, ¿no? Allí está, allí la gran reliquia, la Reconquista, desde allí para abajo, Santiago Matamoros, por lo tanto. Y allí está el representante máximo de España, el rey, abrazando a una estatua y diciendo: protege a España. ¿Eso es diabólico o no? Y allí hay un botafumeiro enorme para los humos. ¿Eso es satánico o no? Pues es satánico. Entonces, la visión que uno puede tener hoy
cuando estas cosas contrarias a la verdad de Dios, no sois de la verdad y por eso no oís mi voz, es lo más extenso, es decir, que uno puede analizar ahora y decir, oye, el catolicismo, con independencia de que algún católico en algún sitio el Señor lo tenga reservado ahí como suyo, eso es otro tema, las personas sueltas. Pero uno puede decir, oye, el catolicismo ahora, y durante siglos, oye, tiene un poder enorme. Fíjate tú, y ahora igual, millones por aquí, por allá. Los evangélicos que siguen en ese mismo planteamiento de endiosarse con sus obras, las que sean, oye, pues son la mayoría, fíjate por todas partes, por aquí. El Islam, que también tiene en cuenta a Dios, que el Islam no es ateo, tiene un modelo y tiene también sus diablos y sus cosas, Pues ahí está. Podemos decir, casi como al principio, oye, Dios ha perdido, El Cristo no ha ganado. Quien ha ganado es su enemigo. Se ha sentado en el trono de Dios como Dios, domina todo, y es que, fíjate tú, la prensa, suya, de una manera o de otra, de una condición o de otra. El poder económico, suyo tú. El poder de la escuela, suyo. El poder de la visión normal que la gente tiene, suya. Es que este hombre, este Satanás, ha ganado. ¿Qué es lo que hay en todo eso? Lo único que él puede otorgar y compartir: mentira, falsificación y muerte. Y frente a eso, nosotros, tranquilitos, pero con el gozo de la victoria, decimos, de eso nos ha librado nuestro Dios. Y por eso hoy podemos ser 3, 5 o 5.000, o los que quiera el Señor, y traer en su día a los que Él quiera. Pero no estamos bajo el poder de Satanás. No estamos bajo el poder del mandamiento. No estamos en relación con el pecado. Y Juan lo dice, el que es de Dios no peca en ese sentido. No puede pecar. Es decir, porque ya no está en el ámbito donde eso ocurre. Y aquí tenemos, no vamos a seguir ni hoy ni los domingos próximos sobre este tema de Satanás, pero aquí tenemos cosas muy curiosas. Por ejemplo, esta que he comentado, que parece que él gana siempre con la mentira, y encima gana por la confusión de que los suyos están en los que persiguen y en los perseguidos, por todas partes. O sea que este es como esos partidos políticos que se apuntan a lo que venga mejor, al que sea. Si yo tengo un valor, vale, y si no, pues me lo cambia por otro. Lo que importa es que tenga el control. Eso es así. Pero pensad un momento, cuando se habla, en otro momento podemos hablar, pues mira, a lo mejor muy pronto el Señor nos ha librado de nuestra voluntad. Eso sería muy relevante, ¿no? El Señor nos ha librado de nosotros mismos, por lo tanto de nuestra voluntad. Cuando nos ha librado del pecado, nos ha librado de nuestro funcionamiento, de nuestro impulso, de nuestra pulsión del pecado, diría también alguno con un lenguaje así psicológico. Los diablos, el diablo y los diablos, ¿tienen libre albedrío? Eso es muy, muy curioso. Cuando alguien discuta, oye, mira, de mí no hables, ni de ti tampoco, dime, ¿los diablos tienen libre albedrío? ¿Hacen cosas como piedras? No, ¿verdad? Hacéis la voluntad de vuestro Padre, ¿verdad? Hacéis la voluntad. Por lo tanto, tienen voluntad. Hay acción específica, hay planes, hay propósitos, evidentemente. Pero libres. Tienen voluntad, tienen deseos, tienen proyectos, pero ¿tienen libertad? No, ¿verdad que no? ¿O sí? Pues cuando se quiera discutir del libre albedrío, discútase en ese plano. ¿Los diablos tienen libre albedrío?
porque voluntad sí se nos dice, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Pero ¿pueden ellos salir por su voluntad de ahí? ¿O su voluntad solo quiere lo que su naturaleza establece? Los ángeles libres, los ángeles al servicio del Señor, ¿tienen libre albedrío? Evidentemente. Pero en ellos existe una condición de servicio, de la cual no pueden salir. Por lo tanto, no son libres para pecar, no son libres de salir. Y el redimido, oye, pues este es nuestro triunfo. No tenemos poder de quitarnos del poder de Dios que nos ha salvado. No tenemos poder para eso, y ni lo queremos. Porque ese poder era la muerte, la rebelión, el pecado, la sujeción a la ley, de donde nos ha librado el Señor. Y por lo tanto, si el Señor me ha librado de ahí, ¿voy a gloriarme yo ahora en tener algo con eso de lo cual me ha librado? No. ¿Es esto una ofensa para la razón humana? Todo lo contrario. No tengo poder para condenarme, porque de la condenación me ha sacado el Señor. Y ya no hay, te lo dice el texto bíblico, condenación para los que están en Jesús el Mesías. Esa es nuestra libertad. Esa es nuestra libertad. Esta es nuestra obediencia, proclamar estas cosas. Y en esta proclamación nos alegramos y gozamos, porque el Señor, que antes de la creación del mundo decidió nuestra redención, también decidió cómo esa redención se haría y cómo esa salvación se llevaría a cabo. Y en esa salvación está que nos ha librado de la ley, que nos ha librado del pecado, que nos ha librado de la muerte, que nos ha librado de Satanás. Porque fundamentalmente nos ha librado de nuestra propia condición, la cual ahora está quitada, borrada, y en su lugar ha sido establecida una nueva criatura. Ahora somos hijos de Dios. Y por eso, en esa condición, nadie puede quitarnos lo que el Señor nos ha dado. Y ese nadie puede quitarnos, para nosotros no es un problema. No es falta de libertad, no es falta de no sé qué, no es falta de gloria humana, no es falta de glorificación o deificación. Eso para nosotros no es falta de nada, es la plenitud. Su voluntad salvífica con nosotros es la plenitud. Y en eso nos gozamos, y de esa manera, siempre y solo de esa manera, seremos más que vencedores. Y esa victoria la contemplamos ahora en algo tan sencillito como el pan y el vino.